Para comenzar con la primera parte del examen oral argumentativo para esta clase, que es análisis de circuitos eléctricos, comenzamos primero explicando nuestra sección problema, la cual se dividió en tres secciones. La primera sección, la sección 1, tenemos que investigar sobre el potencial energético fotovoltaico que tenía México, es decir, cuánto potencial de energía solar tenía México. Como sabemos, México es un país que mayormente es desértico, por la parte norte principalmente. Es por eso que se sabe que México tiene muy alto potencial en cuanto a radiación solar para poder aprovecharlo en energía solar o para energías de celdas fotovoltaicas. Se sabe que actualmente Coahuila tiene un parque inmenso de paneles solares y además se sabe que continuamente estamos tratando de progresar en este nuevo tipo de energía renovable y se sabe de un nuevo tratado de Chihuahua donde se espera abrir un parque con capacidad de 150 megawatts. Como ya pudimos aprender cuál es el potencial de México sobre la energía solar, ahora vamos a hablar sobre más específicamente para nuestra sección 2 de nuestra sección problema, qué es una celda fotovoltaica. Para empezar se debe saber que la energía solar se mide en base a la radiación solar. Y sabemos que México tiene mucha radiación solar en cuanto a las zonas desérticas que tiene el norte del país. Ahora, ¿cómo funciona una celda fotovoltaica? Básicamente este aparato lo que recoge son los fotones que generan la luz solar. A través los absorbe esos fotones para así poder generar electrones que a su vez generan energía eléctrica. Y además, el módulo de celdas fotovoltaicas lo que genera es un conjunto de celdas fotovoltaicas encargadas de, en base a la energía solar, transformarla en energía eléctrica continua. Ahora pasaremos a un punto muy interesante y es cómo poder medir el voltaje de cortocircuito y de circuito abierto de una celda fotovoltaica. Pues básicamente lo que hemos recabado mi equipo y yo mediante una investigación que pusimos en la sección 2 es que mediante programas softwares, por ejemplo en este caso MATLAB, existe un código que te genera ahora sí las curvas de potencia, voltaje y corriente voltaje, que son básicamente lo que vamos a explicar en la sección 3 de nuestra sección problema. Estas curvas lo que te pueden decir es, por ejemplo, cuál es la corriente de cortocircuito que tiene la celda fotovoltaica y además de la potencia máxima que éste cuenta. Esto puede ser muy importante para la hora de definir qué tipo de aparato requiere corriente o voltaje, y la configuración de conexión de celdas fotovoltaicas nos puede ayudar mucho y la gráfica también nos puede ayudar bastante de una manera más visual. Se debe saber también que en esta parte de la sección 2, casi al final, mediante un software para poder identificar cuál es nuestro consumo promedio por hogar, dependiendo de nuestra ubicación y características, pude obtener que aproximadamente yo en mi hogar gasto 2.500 a 2.000 kilowatts al año. Este es un 40% de mi consumo total. La verdad parece mucho y más considerando que yo actualmente no cuento con ninguna energía renovable para poder balancear el consumo de mi casa. Pero la verdad es que esta materia, mediante este reto, me ha permitido considerar la opción de presentársela a mis padres para poder no solamente bajarles el gasto que tendrían que pagar a comisión, sino que también podemos ayudar al ambiente para así depender menos de los combustibles fósiles y de energías no renovables. Finalmente, para la sección número 3, mediante el software de Multisim, pudimos ahora sí simular diversos módulos de celdas fotovoltaicas para poder así analizar las gráficas de curva de potencia y de corriente. En esta actividad pudimos simular distintos tipos de módulos de celdas fotovoltaicas, desde algunas conectadas en serie, en paralelo, etc., o algunas con unas características específicas para poder así analizar sus curvas de potencia y de corriente. Finalmente, una vez analizado las gráficas, pudimos darnos cuenta de tres cosas, principalmente la potencia máxima con la que contaba ese módulo de celdas fotovoltaicas, además de la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto, cada una de estas con diferentes configuraciones y diferentes formas de conectarlos, en serie o en paralelo como ya hemos dicho anteriormente. Esto nos sirvió para poder tener una visualización más profunda y compararlos cuál es la diferencia y cuál es más conveniente en unas dichas situaciones o en otras. Finalmente, como conclusión final, después de haber hecho una descripción y un análisis de ingeniero para los tipos de gráficas y cómo éstas tienen interacciones entre sí, podemos decir que a la hora de hacer las simulaciones de los módulos en serie, podemos concluir que la corriente siempre va a ser la misma, sin importar la cantidad de módulos que éste tenga. Además, cuando se nos pidió simular un efecto de sombra que habría sobre estos módulos de celdas fotovoltaicas, pudimos ver que efectivamente hay una disminución relativamente significativa sobre la eficiencia y la cantidad de corriente y de potencia máxima que éste genera. Por lo que podemos decir
que no se deben colocar los módulos o celdas fotovoltaicas en las zonas donde querramos, porque si bien podemos ponerlas en un territorio donde haya mucha radiación solar, de nada nos serviría si no tomáramos en cuenta el clima, que a lo mejor podría ser que casi todo el año o la mayoría del día esté nublado. Simplemente sería perder dinero y además no sería eficiente. Como conclusión final, una vez analizado las curvas de potencia y de corriente, pude darme cuenta que, por ejemplo, si lo que se está buscando es un aparato que requiera de mucho voltaje, se recomienda conectar el módulo de celdas fotovoltaicas en serie, ya que así el voltaje se aumentaría, pero desgraciadamente la corriente sufriría una disminución. Por otro lado, si lo que se busca es un aparato que consuma o que consume mucho amperaje o corriente, se recomienda conectarlos de forma paralela, por lo que a su vez también el voltaje disminuiría. Finalmente, para poder explicar cómo se relaciona mi gasto total de kilowatts con lo que me podrían decir las gráficas de curva de potencia y de corriente de cortocircuito de algún módulo o celda fotovoltaica, podría decir que con el mismo programa de Multisim podría simular algún celda fotovoltaica que me sea de mi interés, que vea en el mercado, para poder simular y costear cuántos módulos necesitaría instalar para poder cubrir el 40% o el total de mi gasto total de kilowatts al año.